los descubrimientos de las enfermedades. Las integrantes de mi grupo son mi persona, Selena Ulloa Valderrama, Marisol Maita Pilco, Yusef Danitza Garzón Vargas, Lenny Mayeli Orellana Chilo y Gabriela Calcina Salvatierra. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Aquino de Bolivia, UDABOL, aquí en Santa Cruz, Facultad Ciencias de la Salud. Estudiamos la carrera de licenciatura en enfermería. Estamos a cargo de la licenciada Judith Giovanna Mendoza en la materia de Enfermería General 1. Somos estudiantes del primer semestre y estamos en el grupo B. Voy a empezar a hablarles acerca de la introducción de este tema. El siglo XX es el siglo de los grandes cambios, ya que se caracterizó por tener la mayor obtención de libertad civil, justicia, conciencia social y también los diferentes descubrimientos del espacio, la genética, la energía nuclear y la clonación de seres, entre otros. Los países han ido avanzando estructuralmente en el ámbito social, político y económico. Esto también en los tecnológicos de los hospitales, en la tecnología de los hospitales y los cuidados de la enfermedad. Recordemos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubieron grandes cambios acerca de la formación y práctica de las enfermeras, ya que ellas estuvieron ayudando a la recuperación de los soldados heridos, ¿no?, en la guerra. Es así que estas guerras despertaron la conciencia y dependencia de los países respecto a sus enfermeras. También nace la construcción de diferentes hospitales, esto para atender la demanda sobre la atención de los enfermos y los cuidados sobre alguna enfermedad. En los primeros 50 años de este siglo, la prioridad era erradicar las enfermedades transmisibles y controlar las infecciones a través de métodos de asepsia y antisepsia. Recordemos que asepsia es la falta o ausencia de contaminación y la antisepsia es el conjunto de elementos que utilizamos para la eliminación de los agentes contaminantes. Es así a medida que va avanzando acerca de la medicina, que aparecen mucho más escuelas de enfermería, las enfermeras comienzan a crear sus propios textos, aparecen las teorías de la enfermera y se empieza a ampliar distintos conocimientos acerca de esta profesión y otras especialidades, el descubrimiento como la cirugía, transfusiones de sangre, descubrimiento de algunos de los instrumentos médicos que se utilizaron y se utilizan actualmente, y también los personajes que ayudaron en esto, ¿no? Entonces acompáñanos hasta el final de este video para estar mucho más informados acerca de este tema. Hola, mi nombre es Marisol Maita Pilco y yo les voy a hablar lo que es la globalización. ¿Qué es la globalización? Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformación, políticas que le brindan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico,
producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberación. En su cultura política, el ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, tenemos las redes sociales, los tratos de libre comercio, el uso de nuevas comunicaciones y el flujo financiero. ¿Cómo funciona la globalización? A menudo se hace referencia a la globalización como un fenómeno económico y financiero, con el desarrollo del comercio y de los intercambios, pero abarca un ámbito mucho más amplio que simple. Las circulaciones son los bienes y servicios capitales y de hechos a la globalización tiene varias dimensiones. Tenemos, por ejemplo, la globalización económica, que es el desarrollo de los intercambios comerciales como actores transnacionales como las empresas multinacionales. También tenemos la globalización financiera, emergencia de las finanzas globales, como un intercambio financiero e internacionales. También tenemos la globalización cultural, es la cultura en toda diversa, pero también es el surgimiento de una superficie globalizada. La globalización política, desarrollo e influencia, crecimiento de la organización e internacionales. Globalización sociológica, circulación de información en tiempo real y interdependencia de los acontecimientos y sus consecuencias. Globalización geográfica, la nueva organización y de las diferentes regiones del mundo en constante cambio. El humanismo. Ese sentido amplio significa valorar al ser humano y a la condición humana. En este sentido está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. El humanismo en la enfermería puede entenderse de manera sencilla, como el acto de entender y de tratar al ser humano como persona. Dicho de otra manera, tratar al otro como te gustaría que te trataran. Bajo esta óptica, es preciso recordar que cuando decidimos ser enfermeras o enfermeros, casi siempre pensamos en ayudar, cuidar y acompañar al otro. Así el humanismo es inherente a nuestra persona y a nuestra carrera nace de la persona que somos. Esta reflexión no tiene pretensión de hacer una amplia argumentación teórica sobre el humanismo, más bien busca retornar al aparentemente simple, a lo que no pasa de moda, porque somos personas, al trato cotidiano de ser y estar en el mundo, de crecer profesionalmente, como una tarea colectiva, como sensibilidad, pensar con el corazón y sentir con lo intelecto. Ejemplo del humanismo. Retoma las necesidades de los individuos como base de las decisiones educativas. Fomenta el incremento de las opciones del individuo. Concede al conocimiento personal tanto valor, tanto al conocimiento público. Tiene en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe ni se va en contra del desarrollo del otro individuo. Considera que todos los elementos constituyentes de un programa educativo deben contribuir a crear un sentido de relevancia, de valor y merecimiento en cada persona implicada. Gracias. Mi nombre es Yusef Danitza Garzón Vargas. Yo les voy a hablar sobre los grandes descubrimientos. Los grandes descubrimientos
Las enfermedades como remedios han cambiado a lo largo de la historia, desde que existen los seres humanos. Han sufrido diferentes enfermedades, a principios cuando existía el canibalismo. Habían sido infectados por primates con los que convivían en un hábitat tropical. Por consumir sangre a través de mordeduras, han consumido virus, hongos, bacterias y parásitos. Y muchos de estos han sido infecciosos y también se transmiten a través de los insectos. El primer tratado de medicina son las llamadas Papiro Eber, escrito en Egipto el año 1550 a.C. Hipócrates es considerado como el primer y gran médico griego. Este propuso que las enfermedades eran causadas por un desorden en el cuerpo y no por efectos malgénicos de una influencia maligna, sobrenatural. La cirugía. Sus antecedentes son muy antiguos. Operaciones craneales, entre ellas tenemos la trepanación, son al menos desde hace 10.000 años atrás. Los egipcios practicaban operaciones simples, como dislocaciones y fracturas. Como las infecciones eran fatales, como último recurso era la operación. Durante muchos años, para los médicos, el cuerpo humano era un misterio. Sus diagnósticos eran a través de palpaciones y auscultación de los pacientes. Los hospitales. En la Edad Media la medicina no era prolija, sino los sanitarios. Entonces se generalizan los hospitales. Solo se utilizaban en carácter de emergencia, con anexos con los monasterios. El primer hospital conocido era el Hotel Dieu en París, fundado por el obispo Ladín en el año 651 después de Cristo. La primera leprosaria fue fundada en el año 1067 y el primer hospital mental fue fundado en el año 1409. Transfusiones de sangre. Los aborígenes ya realizaban transfusiones de sangre desde hace mucho tiempo. Fue unos tiempos inmemorables. La primera transfusión legalizada fue en Francia en el año 1687 por Jean Denis. Sin embargo, hasta 1909 las transfusiones de sangre no fueron seguras a causa de la coagulación. Las gafas. Las gafas la creó un vidriero italiano en el año 1280 después de Cristo. Unió dos discos anexos, una idea muy brillante, frente a los ojos para que veamos con mayor claridad. Las primeras gafas eran sostenidas con cadenas y cuerdas alrededor de la cabeza. Las vacunas fueron originadas en la India y en la China. En el siglo XI, las vacunas se colocaban a los enfermos de viruela frente a la nariz, pero esa práctica no era adecuada. Los vacunados morían. El término de vacuna viene del latín vaca y la vacuna fue aplicada por vez primera por el Dr. Edward Jenner. Existen vacunas contra el tétanos, la tosferina, la hepatitis A y B, la fiebre amarilla, la tifoidea, la gripe, la influenza, paperas, varicela, neumococo y meningococo y otras enfermedades. Los marinos holandeses fueron los primeros que agregaron cítricos en su dieta para evitar secuelas de escorbuto, caída de los dientes y debilitamiento. James Lind en el año 1753 aconsejó jugo de limón y otras frutas. Cuando esta medida fue aplicada, el escorbuto desapareció. Los primeros anestésicos. El narcótico mandrágora es un efectivo anestésico local. Se utilizaba como cataplasma durante la Edad Media.
Los dentistas usaban beleños como anestesia. El éter fue utilizado por William Morton, que descubrió la anestesia en el año 1844. El cloroformo fue usado como anestésico en el parto de la reina Victoria. La anestesia peridural fue empleada en el año 1885. La penicilina es considerada como una droga maravillosa. Alex Fleming observó accidentalmente un cultivo de bacterias. Desaparecían con el efecto del Penicillium notatum. La penicilina mataba bacterias, inhibiendo el crecimiento eficazmente. En la actualidad, las bacterias desarrollaron resistencia a la penicilina y otros medicamentos y antibióticos, preocupando a los médicos y científicos por un posible de regreso de enfermedades pasadas. La limpieza se define como el proceso de separación por medios mecánicos y físicos. La limpieza es un paso previo a la desinfección y un factor muy importante y prioritariamente para realizar los procesos de desinfección o esterilización. La asepsia se define como la ausencia de materia séptica, es decir, la falta absoluta de gérmenes. La antiasepsia es un conjunto de procedimientos que tiene como objetivo destruir o eliminar los agentes contaminantes de todo aquello que pueda ser utilizado. La esterilización es un procedimiento que incluye los gérmenes impidiendo su desarrollo, evitando contaminaciones de objetos fácilmente manipulables. Infecciones hospitalarias es un proceso contraído de un centro sanitario. El infectado no presenta síntomas en el momento de su ingreso. El proceso estaba en incubación. Los microorganismos viven en los hospitales, aprovechan de las debilidades de las personas para invadir su organismo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que el 8.7% de los pacientes presentan infecciones nosocomiales. Hola, mi nombre es Lenny Mayerly Orellana Chilo. Yo les voy a hablar acerca de los descubrimientos de algunos instrumentos médicos. Entre ellos tenemos el microscopio, endoscopio, estetoscopio, los rayos X, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. El microscopio. El ser humano posee el sentido de la vista desarrollado, pero sin embargo no puede ver a simple vista cosas que midan menos de una décima de milímetro. Zacharias Janssen en 1580 y 1638 inventó un microscopio con una especie de tubo con lentes en sus extremos, de 8 centímetros de largo, soportado por 3 delfines de bronce, pero a pesar de esto se obtenían imágenes borrosas a causa de la mala calidad de los lentes. Estos primeros microscopios aumentaban 200 veces más que los microscopios ópticos, que no permitían agrandar la imagen 2000 veces más. El estetoscopio fue inventado por el médico francés Théophile René, aunque su prototipo no era precisamente complejo. Se trataba de un simple tubo de papel. En un principio, la manera de auscultar el corazón o los pulmones era asimismo colocar la oreja en el pecho del paciente. El diseño del estetoscopio no tiene otra explicación de evitar el pudor de las damas al auscultarle el pecho. El endoscopio fue inventado por el médico polaco Józef Böhm en 1881, pero el moderno endoscopio es una invención del indio Narinder Kapani.
Su aparato, diseñado en 1955, dispone una fibra óptica que le permite llegar más lejos del cuerpo humano con menores molestias. Los rayos X son un subproducto de las investigaciones del físico alemán Wilhelm Röntgen en 1895. Los rayos X son un tipo invisible de radiación electromagnética. Tienen una frecuencia muy alta y una longitud de onda bastante corta, lo que le permite atravesar cuerpos opacos con facilidad. La resonancia magnética es el más reciente avance tecnológico de la medicina para el diagnóstico preciso de múltiples enfermedades. Está constituido por un complejo conjunto de aparatos, emisores, electromagnetismo y antenas receptoras de radiofrecuencia y computadoras que analizan datos para producir imágenes detalladas. 2 o 3 dimensiones que con un nivel de precisión nunca antes obtenido permiten descartar o detectar alteraciones en los órganos y tejidos del cuerpo humano, para así evitar molestos procedimientos en el paciente. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Calcino Salvatierra. El día de hoy, continuando con el tema, le voy a hablar sobre algunos investigadores que formaron parte del descubrimiento de la medicina. Entre ellos tenemos a Jonathan Edward Salk, que fue un médico virólogo estadounidense que nació en la ciudad de Nueva York el 28 de octubre de 1914, reconocido por crear la vacuna contra la poliomielitis, parálisis infantil que ocasionaba la muerte o dejaba inválido a la persona de mansalva. Así este hombre se convirtió en uno de los grandes héroes de la humanidad y fallece el 23 de junio de 1955 en la ciudad de California. Luis Agote, médico e investigador argentino, que nace el 22 de septiembre de 1968 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, reconocido porque fue el primer profesional en el mundo en realizar las transfusiones de sangre indirecta sin que la sangre se coagulara en el recipiente que la contenía. Fallece el 12 de noviembre de 1954. Albert Bruce Sabin, médico virólogo polaco, que nace el 26 de agosto de 1906, segundo gran héroe en derrotar la poliomielitis usando lo que son virus vivos y así logrando la vacuna definitiva y de facilísima aplicación, que es por vía oral. César Milstein, médico químico argentino, que nace el 8 de octubre de 1927, reconocido por recibir el premio Nobel en el 1984 acerca de su investigación de los anticuerpos monoclonales, y fallece el 24 de marzo del 2002. Christian Lindbernat, médico sudamericano, que nace el 8 de noviembre de 1922, primer profesional en realizar el trasplante de corazón humano a un paciente de 55 años de edad llamado Lois, del que se tiene constancia. Bueno, este video ha llegado al final. Espero que les sea de mucha ayuda. Con nosotros será hasta la próxima. Hasta luego.